Muy buena información del SNAP EBT, beneficios de cupones de alimentos. Y es que el SNAP ha estado teniendo un grave problema en estas últimas semanas y meses. Y muchas personas se lo han estado cuestionando. Y es por qué todavía no recibes tus cupones de alimentos a pesar de ser aprobado con los últimos o nuevos requisitos. Los trámites en los Estados Unidos no están exentos de las imperfecciones, cuando lo que buscas es cobrar algún tipo de beneficio por parte del gobierno. Pues se ha dado a conocer que algunos beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el SNAP, no reciben sus cupones de alimentos, a pesar de que ellos ya fueron aprobados. Sin embargo, aunque no lo parezca, esto tiene una explicación muy sencilla, la cual nosotros te lo vamos a explicar y también el modo en el cual tú podrás solucionarlo. De acuerdo con el Departamento de Servicios Humanos, algunas personas ya recibieron sus avisos de aprobación de SNAP de estos últimos meses, pero no han visto ningún centavo de estos beneficios. Muchas de estas notificaciones se deben a los trámites de renovación de SNAP por los últimos o nuevos requisitos para el año fiscal 2024. Los funcionarios afirmaron que se trataba de una cuestión de que la renovación aún se encontraba en una fase de procesamiento, un lugar el cual se aprobará con la renovación presentada. Y es que en estos casos, el estado del caso de aprobado significa que el caso del cliente permanece aún abierto, porque presentó una renovación que ahora está esperando ser procesada. O sea que no significa que se hayan emitido beneficios, simplemente que tu caso aún está en un proceso. El departamento aseguró que estaban trabajando en una manera de explicar el estado actual del caso de cada cliente de una manera que sea más fácil de usar en línea. Este inconveniente se está sumando a los problemas de beneficios de SNAP que han estado afectando a residentes de varios estados en las últimas semanas, los cuales se han presentado en retrasos de pagos, entre otros problemas. El 18 de octubre, el departamento anunció que había logrado reemplazar los beneficios robados del programa de SNAP para varios residentes en varios estados, cuyos beneficios pudieron haber sido robados entre el 1 de octubre del año 2022 y 18 de octubre de este año 2023. No obstante, cualquier beneficio que se cree que haya sido robado luego de eso debe ser reportado dentro de los 30 días posteriores a este suceso. En las últimas semanas, expertos en varios temas afirmaron conocer que la inteligencia artificial estaría ayudando a evitar las estafas y el robo de los beneficios de cupones de alimentos de SNAP. Pues el gobierno afirma que continúa trabajando para evitar tanto los retrasos de los pagos como los retrasos en iniciar a recibir estos beneficios de SNAP si usted es un nuevo beneficiario. Otro tema muy importante, el cual queremos mencionar el día de hoy sobre el tema de SNAP, es que ahora los estudiantes universitarios pueden recibir también los cupones de alimentos. Recordemos que ahora las exenciones temporales de la pandemia para estudiantes ya concluyeron, y algunos universitarios en Estados Unidos todavía pueden calificar para el programa de asistencia nutricional suplementaria. Durante el punto más álgido de la pandemia, el gobierno de los Estados Unidos aprobó una ley que hizo que más estudiantes fueran temporalmente elegibles para el programa de asistencia nutricional suplementaria. Pues bueno, estas exenciones ya no existen para la gran mayoría en este año. No obstante, hay algunos universitarios que podrían recibir los cupones de alimentos aún hoy mismo y sin ningún tipo de problema. Según Just Harvest, una organización sin fines de lucro, la cual reduce el hambre a través de enfoques sostenibles a largo plazo. El hambre en la universidad es una preocupación creciente, ya que aproximadamente el 40% de los estudiantes reportan inseguridad alimentaria. La organización señaló que menos de 1 de cada 5 estudiantes universitarios son elegibles para recibir la asistencia nutricional. En un memorando por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, anunció que desde el 1 de julio de este año las exenciones temporales ya no están disponibles para estudiantes que solicitan o recertifican para SNAP. Estos cambios
obviamente han tenido un impacto significativo en los estudiantes de tiempo completo, los cuales no tienen tiempo suficiente para trabajar 20 horas por semana, así como también en los estudiantes de bajos ingresos que dependen del SNAP para comprar alimentos. A pesar de ello, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos explica que los estudiantes universitarios en Estados Unidos pueden calificar SNAP si cumplen con alguna exención determinada, además de cumplir obviamente con los requisitos de elegibilidad que tiene el programa de SNAP. Los estudiantes que asisten a una institución de educación superior, o sea, un colegio, universidad, escuela comercial o técnica, deben estar matriculados más de medio tiempo y deben cumplir con una de las siguientes exenciones que vamos a mencionar. Para empezar, deben ser menores de 18 años o que tienen 50 años o más. No puede existir una brecha más de esta. Debe tener una discapacidad física o mental. Debe trabajar al menos 20 horas semanales en un empleo que sea remunerado. Debe participar en un programa de estudio o trabajo estatal o federal. Debe participar en un programa de capacitación dentro del trabajo. Debe cuidar a un niño menor de 6 años. Debe cuidar a un niño de 6 a 11 años y carecer del cuidado infantil necesario para asistir a la escuela y trabajar 20 horas semanales o participar en un estudio de trabajo. Otro caso es que también sea un padre soltero matriculado a tiempo completo en la universidad y cuida también a un niño menor de 12 años. Y por último, que reciba asistencia temporal para familias necesitadas. Simplemente con cumplir una de esas exenciones que hemos mencionado, podría estar siendo elegible para el programa de SNAP. Ahora bien, los estudiantes que pueden recibir SNAP también pueden calificarse si están asignados o colocados o autoubicados en una institución de educación superior a través de un programa de SNAP de empleo y capacitación, ciertos otros programas para hogares de bajos ingresos similares al SNAP, un programa bajo el título de la Ley de Oportunidades e Innovación de la Fuerza Laboral del año 2014, o también un programa de asistencia para ajuste comercial en virtud del artículo número 236 de la Ley de Comercio del año 1974. Por último, queremos hablar también de un tema muy controversial con el tema de las tarjetas EBT, y es que existe una tarifa en este año por reemplazar su tarjeta EBT. Así es. Si es que ahora tú pierdes o te roban tu tarjeta de transferencia electrónica de beneficios, mejor conocida como la tarjeta EBT de SNAP, deberás solicitar una de plástico de reemplazo. El programa de asistencia nutricional suplementaria son primordiales para que millones de hogares puedan llevar alimentos a sus mesas. Y es que este dinero se deposita en una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios, mejor conocida como sus siglas EBT. Ya no es, como antes, en cupones de alimentos como popularmente también se le reconoce al programa. Cuando no tienes este plástico, entonces ya tú no puedes acceder a esta ayuda, así de simple. Es por ello que si tú la pierdes o te la roban, es posible que tengas que pagar por un reemplazo. Eso sí, no te espantes porque el costo tampoco es elevado. Hay que recordar que los beneficios de SNAP son administrados por los estados, a pesar de que es un programa federal. Esto significa que el proceso de reemplazo de una tarjeta EBT depende de cada gobierno local, por lo cual los requisitos varían de un lugar a otro. Afortunadamente, la mayoría de las oficinas estatales ofrecen una solicitud para reemplazar tu tarjeta EBT en línea. Obviamente es necesario que para eso tú confirmes directamente con tu oficina local. Si el estado en el cual tú vives tiene la opción de atención en línea, por lo general, deberás iniciar sesión en tu cuenta de beneficio y llenar simplemente una solicitud de reemplazo de tarjeta EBT. Lógicamente tus datos deben ser precisos. Si desde la pérdida de tu tarjeta ha surgido algún cambio importante, como puede ser una mudanza reciente, pues puedes aprovechar para actualizar tu dirección actual, ya que normalmente las tarjetas se envían por correo postal. Algunas oficinas también pueden ofrecerte la recogida de tarjetas en persona. Aun cuando el gobierno de tu estado te brinde la opción de una solicitud de reemplazo de tarjeta en línea, también puedes ir a la oficina local más cercana para hacer este mismo procedimiento tú mismo. Debes llevar una identificación válida, como ser una licencia de conducir o tu pasaporte. En ambos casos, el Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos cobra una tarifa estándar de $5 por el reemplazo de la tarjeta EBT solicitada por los hogares SNAP, a menos que se aplique obviamente una exención. Las exenciones por las cuales no te cobrarían los $5 por concepto de reemplazo de tarjeta EBT son las siguientes. Solicitudes de adaptación para discapacitados que son aprobados por el equipo de la EBT,
adaptaciones de EBT por violencia doméstica con una remisión, tarjetas dañadas o que simplemente sean defectuosas, tarjetas iniciales perdidas que nunca fueron utilizadas, reemplazo de tarjetas EBT de emergencia que hayan sido emitidas durante el tiempo de inactividad del sistema, o solicitudes de nuevas tarjetas luego de un cierre de caso de 30 días o más. Si no calificas para estas exenciones, también tenemos una buena noticia, y es que también es posible que tampoco debas pagar $5 si es que la tarifa puede deducirse automáticamente de tu cuenta EBT según ciertas circunstancias, las cuales son las siguientes. Para los destinatarios que solo reciben efectivo, la tarifa se deduce de los fondos directamente y en efectivo. Si recibes beneficios en efectivo y SNAP, la tarifa proviene de fondos en efectivo si hay fondos suficientes disponibles. Y por último, si solo recibes beneficios SNAP, la tarifa se reduce directamente de la cuenta de EBT de SNAP si es que también tienes fondos disponibles.